En 2025 hay más de 20 países oficialmente clasificados como Do Not Travel por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido. Algunos de estos lugares eran destinos turísticos populares hace apenas una década. Hoy son considerados zonas de alto riesgo. Y lo más preocupante, muchos viajantes mayores de 60 aún planean visitarlos sin conocer el verdadero peligro que representan. Imagina por un momento estar en el aeropuerto, listo para partir hacia lo que creías sería unas vacaciones de ensueño, solo para descubrir que tu destino acaba de ser evacuado por la embajada de tu país. O peor aún, llegar a un lugar donde la violencia estalló de un día para otro. Esto no es ficción. En 2023, más de 2.000 turistas tuvieron que ser evacuados de Sudán en vuelos militares tras un estallido repentino de violencia en la capital. Mi nombre es Isabel Martín y en los próximos 13 minutos voy a revelarte los 10 países que absolutamente debes evitar en 2025 según las clasificaciones oficiales. Pero más importante aún, te daré las herramientas para viajar de forma inteligente y segura después de los 60. Porque viajar a esta edad es un privilegio que mereces disfrutar al máximo, sin preocupaciones innecesarias. Antes de entrar en la lista, necesitamos hablar de un problema serio que veo constantemente en viajeros de nuestra edad. Muchos planifican sus viajes mirando únicamente precios en páginas web o fotos hermosas en redes sociales. Raramente consultan los avisos de seguridad oficiales de sus gobiernos. Este descuido puede resultar en situaciones dramáticas. Quedar atrapado en un país en pleno conflicto armado, perder todo el dinero invertido en el viaje sin posibilidad de reembolso, no tener acceso a servicios médicos adecuados en caso de emergencia, sufrir el trauma de vivir situaciones de violencia o terror. La realidad es que después de los 60 tenemos vulnerabilidades específicas. Nuestra movilidad puede ser más limitada, dependemos más de medicamentos regulares, y una evacuación de emergencia puede ser especialmente estresante para nuestro organismo. Por eso, la información que voy a compartir contigo hoy puede literalmente salvarte la vida. Estas clasificaciones no son opiniones personales, son evaluaciones oficiales basadas en inteligencia gubernamental, reportes consulares y análisis de riesgo profesional. Empecemos con los primeros 5. 1. Afganistán. Clasificado como nivel 4, Do Not Travel, por múltiples gobiernos. Los riesgos incluyen terrorismo, secuestros y ausencia total de servicios consulares occidentales. Imagínate necesitar asistencia médica urgente y no tener a quién recurrir. 2. Haití. Las estadísticas hablan por sí solas. Más del 60% del territorio está controlado por grupos armados. Los secuestros ocurren incluso cerca del aeropuerto internacional. Para alguien de nuestra edad, donde cada medicamento cuenta, el colapso del sistema de salud lo convierte en zona prohibida. 3. Franja de Gaza e Israel, zonas de conflicto activo. Los organismos internacionales reportan conflicto armado activo con cierres impredecibles de aeropuertos y fronteras. Cualquier turista puede quedar varado sin previo aviso, independientemente de las causas del conflicto. Vamos con los siguientes países de la lista. 4. Rusia. Las restricciones internacionales han complicado severamente los servicios bancarios y consulares para turistas occidentales. Además, se han reportado casos de arresto de ciudadanos extranjeros. Piensa en esto. ¿Qué pasaría si tus tarjetas de crédito no funcionan y no puedes acceder a tu dinero? 5. Ucrania. El conflicto activo ha destruido gran parte de la infraestructura turística. Cortes de electricidad afectan hospitales y farmacias. Para viajeros que dependemos de medicamentos regulares, esto representa un riesgo inaceptable. Continuamos con 5 países más. 6. Irán. Los reportes consulares indican arrestos de extranjeros, particularmente quienes poseen doble nacionalidad. La situación política interna crea un ambiente impredecible para turistas. Como viajeros experimentados, sabemos que la estabilidad es clave para disfrutar un destino. 7. Líbano. La combinación de tensiones fronterizas y crisis económica interna ha llevado al colapso de servicios básicos. Los cortes eléctricos son constantes, afectando desde ascensores hasta sistemas médicos.
Sudán. Un ejemplo claro. En abril de 2023, más de 2.000 extranjeros fueron evacuados en operaciones militares de emergencia. Muchos pasaron días en condiciones precarias esperando vuelos de rescate. Y cerramos con los dos últimos. Venezuela. Los reportes internacionales indican escasez crítica de medicamentos y colapso de servicios básicos. Para viajeros que requieren atención médica regular, estos factores representan riesgos significativos para la salud. Siria. Aunque la intensidad del conflicto ha disminuido, persisten zonas de inestabilidad y la infraestructura turística sigue severamente limitada. La falta de servicios consulares normales complica cualquier emergencia. Sé que esta información puede parecer abrumadora, pero recuerda, conocer estos riesgos te da el poder de elegir destinos donde puedas crear recuerdos felices, no vivir situaciones de estrés. Permíteme compartir 2 casos reales que ilustran por qué esta información es vital. María González, de 67 años, había comprado un tour por Líbano en febrero de 2023. Gracias a que consultó los avisos del Ministerio de Exteriores español una semana antes del viaje, descubrió la escalada de tensión en la frontera, canceló el viaje y perdió solo el 10% del costo, en lugar de quedarse atrapada en una zona de conflicto. Un grupo de turistas británicos mayores de 65 años fueron evacuados de Sudán en vuelos militares después de que estallara la violencia en Jartum. Pasaron 72 horas en el aeropuerto sin servicios básicos adecuados. Una experiencia traumática que pudo haberse evitado consultando los avisos oficiales. Estas no son estadísticas, son personas reales como tú y como yo. Ahora, lo más importante, ¿cómo viajar de forma inteligente y segura? Consejo 1. Consulta siempre las fuentes oficiales. En Estados Unidos, el sitio del State Department. En Reino Unido, la página del Foreign Office. En España, exteriores.gov.es. Y en otros países, busca el equivalente de tu Ministerio de Exteriores. Consejo 2. Usa aplicaciones de alerta. Descarga apps como Smart Traveler o Citata, que te envían notificaciones en tiempo real sobre cambios en la situación de seguridad. Consejo 3. Seguro de viaje especializado. Contrata siempre un seguro que cubra evacuación médica y repatriación. A nuestra edad, esto no es un lujo, es una necesidad. Consejo 4. Planifica alternativas seguras. En lugar de arriesgar con destinos inciertos, considera opciones seguras y hermosas. En lugar de Medio Oriente conflictivo, Turquía, Grecia o Chipre. En lugar de países en crisis, Portugal, España o Italia. Para aventura cultural, Japón, Corea del Sur o Singapur. Consejo 5. Mantente conectado. Registra tu viaje en el consulado de tu país y mantén siempre un plan de comunicación con familia. Viajar después de los 60 es uno de los grandes privilegios de la vida. Tienes el tiempo, la experiencia y la sabiduría para disfrutar el mundo de una forma única. Y la mejor manera de aprovechar este privilegio es eligiendo destinos que te den recuerdos felices, no preocupaciones ni traumas. La información es tu mejor protección. Cuando viajas informado, viajas seguro. Cuando viajas seguro, viajas feliz. Si este video te ayudó a tomar mejores decisiones de viaje, dale like y suscríbete para más contenido de viajes inteligentes después de los 60. Y ahora cuéntame en los comentarios. ¿Hay algún país al que ya no viajarías por razones de seguridad? ¿Has tenido alguna experiencia que te haya hecho más cauteloso al planificar viajes? En mi próximo video revelaré los 7 destinos más seguros y recomendados para mayores de 60 en 2025. Países donde la seguridad, la calidad de vida y la hospitalidad hacia turistas mayores son excepcionales. Hasta la próxima. Y recuerda, viaja inteligente, viaja seguro.